¿Qué tal, chicos? Pues muy bien, aquí vamos a revisar la primera parte de 3 videos que estaré realizándoles para pues completar nuestro curso de manera virtual ahora, viendo pues estos videos y tratando de replicarlos en la medida de lo posible. Ya vimos también las posibilidades de utilizar el software online para aquellos que no tengan acceso a Photoshop, pues podamos resolverlo por allá, aunque sea de otra forma, con algunas de las herramientas de las que disponemos. En el caso de el uso de Photoshop, pues bueno, vamos a hacer los pasos más sencillos también para que pues no haya problemas, sobre todo en la discrepancia, perdón, de versiones que tenemos entre cada uno de ustedes. Bueno, ustedes van a tener acceso a estos archivos que yo voy a utilizar una vez que pues ya formalicemos la entrega de la rúbrica y pues los archivos debidamente para que ustedes puedan realizar los ejercicios. Por ahora, pues bueno, haré los primeros pasos como indiqué y pues bueno, lo primero que tengo que hacer es traer los archivos. En este caso voy a trabajar uno como muestra y ustedes pues ya trabajarán varios de estos que seleccionaré para realizar el ejercicio, repito, con las indicaciones que recibirán. En este caso seleccionaré este modelo, hice unas fotos con la cámara digital que les mostraba, también esa es una parte nueva, por ejemplo. Vamos a revisarla rápidamente. Si yo quiero saber, en este caso, las características del archivo, pues puedo revisarlo también aquí en Photoshop. En el menú de archivo hay una opción que me dice que puedo ver la información del archivo, como pueden ver aquí en la parte inferior, y con este clic yo puedo revisar muchos datos, precisamente más bien llamados metadatos. Como pueden ver, toda esta información la tiene el archivo en otra parte, digámoslo así. Pero puedo ver en la opción de básico y sobre todo en la de datos de cámara quién hizo la fotografía, digámoslo así, en términos de tecnología. Y en este caso, pues puedo observar que se trata de una cámara Sony con este nombre de modelo. Y lo más interesante, ya que pues para algunos, pues los valores fotográficos, por ejemplo, nos pueden dar idea de qué corregir si fuera necesario. En este caso puedo observar incluso la distancia focal con la que se tomó la fotografía y los datos, justamente ya valores fotográficos como la velocidad, el diafragma y el ISO, además de la resolución, es decir, la cantidad de píxeles que tiene mi archivo, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos tratando una cámara justamente ya muy viejita, pues con la finalidad de que ustedes pues le corrijan, digámoslo así, a este archivo, pues todas aquellas características que ya aprendimos a hacer. Para quitar este menú, esta ventana, mejor dicho, doy OK, no le va a hacer nada al archivo, solo revisamos la información. Bueno, características, como pueden notar, ya de cómo tengo acomodada la interfase, por ejemplo, es algo que les comentaba y que nosotros ya en los monitores de las computadoras de la escuela lo practicamos un poco, es decir, tener todos los paneles disponibles pues para poder estar accesando a todo lo que yo le voy a ajustar al archivo. En este caso, como hemos repetido muchas veces, el panel de capas pues es uno de los más importantes, si no es que el más importante hasta ahora que hemos estado trabajando, dado que allí suceden todos los efectos pues que vamos a realizarle a la foto, ¿no? Bueno, comenzaré básicamente por explicar que justo una de las primeras consideraciones que hay que tener, acuérdense, pues es acomodar mi espacio de trabajo. Pues en este caso yo partí de la preconfiguración fotografía y acomodé algunos paneles, como pueden observar, que siempre sabré manipular. Esto es muy importante por si yo requiero de más espacio para hacerle algo a la foto, pues estar manipulándolos de esta manera para que pueda, por ejemplo, ahorita que solo vamos a generar capas o que tal vez quiera estar navegando en el archivo, pues también pueda tener acceso a todos estos paneles. Insisto, esto ya es cuestión de personalizar el espacio dependiendo de lo que yo vaya a estar trabajando. Por ponerles un ejemplo nada más para que no se quede corta esta información, pues tendrán, por ejemplo, en otro momento que trabajar con una opción. Aquí estoy en el menú de ventana y le voy a decir que me muestre la ventana de línea del tiempo para que vean cómo la interfase, por ejemplo, cuando yo voy a trabajar una línea del tiempo, es decir, imágenes extraídas de un video, por ejemplo, pues aquí me van a aparecer los frames que yo quiera seleccionar y pues obviamente la interfase pues tiene ya otra disposición. También acuérdense, lo puedo encontrar por aquí,
¿no? Si yo le digo motion, muy probablemente, miren, aquí deja esta interfase, como la acabamos de modificar, y yo, pues acuérdense, puedo regresar a lo que tenía presionando el botón, en este caso de fotografía. Voy a cerrar esta ventana, solo fue de carácter demostrativo. Bueno, entonces acuérdense, hay que considerar estos aspectos de mi interfase para mejorar mi flujo de trabajo. Ese es un punto muy importante ahora que tengamos que trabajar un poco más a distancia, pues que estemos un poco en el mismo método. Primera consideración, ya pueden observar que la foto pues no tiene la orientación correcta, entonces voy a ir a rotar la imagen rápidamente. Esto sí es una edición que voy a hacer, digámoslo así, fija, para que ya la imagen siempre se quede así. En el menú de imagen voy a rotación de imagen. Allí sí pediría que ustedes me auxilien un poco con la traducción. En algunos casos, algunas palabras pues ya saben, se utilizan de otra forma, pero pues el chiste es que entendamos el sentido de la indicación. En este caso voy a rotar en contra del sentido del reloj, porque pues es como quiero que quede el banco en su forma vertical. Le doy en este clic y rápidamente me ha rotado la imagen. Lo primero, como decíamos, que debo de considerar, ya revisé qué información tiene el archivo, por allí vi que tenía una cierta resolución, lo puedo volver a revisar por acá. Ya veo que, por ejemplo, la foto, pues, a pesar de que es un poco viejita, tiene una resolución aceptable, al menos para la finalidad que la queremos, ¿no? Que podría ser mandar por internet, ¿no? Podemos ver que tiene buena definición, que hay enfoque aquí en esta ventana, y que incluso, pues, yo puedo redistribuir los píxeles a conveniencia. Como ya habíamos aprendido, el primer paso que debo de considerar, si yo no quiero hacer cambios en el archivo, es quitar esta casilla de remuestreo, ¿sí? Para que el archivo no sufra modificaciones, dado que va a estar encadenado en estas tres disposiciones, es decir, la anchura, la altura y la resolución. En este caso lo que quiero hacer es ponerle una resolución de calidad de impresión, que será de 300 píxeles, y aquí puedo ver, por ejemplo, que la medida máxima que da con esta resolución es de 7.6 pulgadas por 10.24. En este caso, pues es un tamaño muy cercano al tamaño carta, lo cual es un buen tamaño, digámoslo así, para trabajar la fotografía. Entonces, en este caso, insisto, no hice ningún cambio más que un reacomodo de estos píxeles que, como pueden notar, no sufrieron ninguna alteración. Entonces, puedo dar OK con confianza, sin ningún problema, y empezar a trabajar algunos otros aspectos de la fotografía. En este caso debemos de considerar que, como ya mi panel me lo indica, pues va a ser una edición no destructiva, porque lo único que necesito en este caso y que vamos a realizar, como pueden notar, la foto está hecha pues en un lugar cualquiera de mi casa, y en este caso pues el fondo quizá no sea el más conveniente. Lo que vamos a hacer es un proceso en donde recortaremos el banco de esta fotografía con los huecos que tiene aquí y demás, con el uso de las herramientas que ya hemos estado revisando, para convertirlo en una imagen más o menos de catálogo, dado que, pues, como vieron, la calidad es aceptable. Podemos ponerle otro fondo y, pues, ponerle otros datos a la imagen para que este banco, pues, ya tenga aplicadas diferentes situaciones aquí en el programa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, pues, un retoque, como dijimos, primero de la imagen y después ya algunas alteraciones para llevarnos el banco a otro formato. Pues lo primero que hacemos, acuérdense, pues es incluir las ediciones que estuvimos aprendiendo desde el principio, que son a través de capas, por ejemplo, de pues situaciones desde lo más básico, que podría ser brillo y contraste, ¿no? Mucha atención, aquí voy a cambiar un poquito el método, las voy a aplicar primero, las voy a meter, digámoslo así, al panel de capas, y después desde allí modificaré cada una. Voy a poner una de brillo y contraste, ¿sí? Aquí verán que irán apareciendo. Como vimos en la última clase, ustedes van a tener aquí quizá otro tipo de iconos. Yo lo que hice fue modificar, acuérdense por acá, las opciones para que ustedes vean los iconos en grande. Quizá ustedes los vean en otra disposición por esta situación, pero básicamente es lo mismo. Sigo incluyendo capas de ajuste. También voy a utilizar una de balance de color. Esto, acuérdense, ya sé reconocer estos iconos. Estoy utilizando con máscara y está toda blanca, quiere decir que va a afectar a toda la imagen, ¿no? También quito este por lo mientras. Voy a agregar una tercera capa en donde pues
pues vamos a hacer, como también lo vimos, un ajuste de tono y saturación, dependiendo de cómo vaya resultando el ajuste, también la estaré utilizando. Y aquí tenemos 3 capas, como vimos. Yo me puedo desplazar entre ellas dando clic, como ya sabemos, y puedo ver, por ejemplo, aquí ya utilizo un tercer panel, si es posible en mi pantalla, y si no, pues puedo ir colapsando los que no estoy utilizando, en este caso el de la extrema derecha. Para ver el panel de propiedades, en donde yo puedo ver las propiedades de la capa, dependiendo de dónde me coloque. Por ejemplo, dijimos, pues primero vamos a corregir quizá el color. Acuérdense, quizá los colores de alrededor del banco se modifiquen demasiado. Lo que a mí me interesa es el banco en sí, porque lo vamos a recortar. Entonces, lo primero que consideraría sería tal vez hacerle un color, pues, vistoso, ¿no? Sin alterar demasiado lo que ya tiene, que en este caso pues son 2 tonos, el blanco y el amarillo en la parte superior de este objeto. Voy a modificar algunas cosas para que ustedes vean cómo se comporta el panel, en este caso de balance de color, ¿no? Puedo notar que si muevo, como ya lo estuvimos haciendo, hacia un lado o hacia el otro, agregaré el color que me indica esta barra. En este caso, pues mucha atención, lo importante es justamente pues ir definiendo qué tipo de imagen y sobre todo pues qué estética va a generar los cambios que yo le aplique. Pues en este caso quizá quiero quitar un poco de rojo y también añadir un poco más de azul para enfriar la imagen. ¿Sí? Aquí ven que puedo agregar menos 10 puntos hacia el cian y más 10 puntos hacia el azul, y que pues si quito y pongo el ojito por acá, como ya sabemos, puedo ver en la imagen con y sin el efecto. Como pueden notar, el banco en este caso pues sí se vuelve un poco más frío, quita un poco de lo rojo que tenía, porque pues al tomar la foto aquí, el reflejo del piso rojo pues se le impregna de alguna manera al color del banco. Entonces lo que hicimos con este pequeño cambio fue quitarle quizá un poco de ese reflejo, de ese resplandor. Después voy a modificar por acá en el panel de brillo y contraste. Acuérdense con posicionarme, si tengo visible por ahí el panel de propiedades, pues me va a dejar ver las opciones pues que son para esta modificación que estamos haciendo, perdón. En este caso voy a aumentar el brillo y como les dije lo voy a exagerar porque lo que me interesa es el banco. Aquí ya pueden notar que si aumento el brillo, pues obviamente el banco en las zonas que tiene sombreadas se ve más, que es algo que me interesa, y también le voy a aumentar un poquito el contraste para que no pierda la textura, en este caso de la madera, que se alcanza a ver un poquito por allí. Entonces en este caso, fíjense muy bien, estoy aumentando el brillo bastante, insisto, porque solo estoy pensando en el banco, lo de alrededor lo estoy sacrificando un poco, porque no es lo más vistoso, y no es el tema de interés de esta fotografía. En este caso, aumento el brillo, y por último, como pueden notar, al aumentar el brillo, pues puedo ver más colores, con lo cual, pues voy a modificar en este panel de acá, ¿no? Pues justamente aquí ya es quizá la tercera opción, perdón, la dejé al último porque ya es la opción quizá en donde yo puedo ir más específicamente a un color, ¿no? Acuérdense que el panel de tono y saturación tiene los colores en esta opción de acá, en la pestaña, en el botón de acá, mejor dicho, pues las opciones para modificar solo un color. Por ejemplo, yo quiero modificar únicamente el amarillo, que es el color de estas 3 tablitas en la parte superior, y decir, bueno, ese amarillo quizá para exagerar un poco el tono o darle una pátina, por decirlo así, pues puedo modificarle de esta forma, por ejemplo, quitarle un poco de luminosidad, aumentarle la saturación y tenderlo un poco hacia el cálido, y ver que rápidamente con este cambio, pues la madera se ve un poquito más color de madera, tal vez, no tan brillante, no tan verdosa, y que con esto, pues bueno, el objeto gana bastante en textura también, ¿no? Y por allí, por ejemplo, digo, bueno, pero también el rojo lo puedo estar modificando, y como pueden notar en el piso, pues va a haber un cambio que, insisto, no es el que me interesa tanto, sino si pueden observar un poco también en las patas de este lado que están a la sombra, pues se modifica un poco. Lo que quiero quitar es un poco de rojizo, ¿no? Entonces voy a quitar saturación y también tal vez un poco de luminosidad para que esta sombra pues no se haga extraña. Entonces ahí ya pueden notar que con este cambio, fíjense muy bien, cambié el tono rojo del piso, que insisto, ahorita lo estoy sacrificando, pero la tapa y las patas ya tienen un tono que se asemeja más a el objeto en sí o a la estética, insisto, que yo quiero generar. En este caso, ya con estas 3 opciones,
pues tendría ya una modificación, un retoque no destructivo visto a través de 3 niveles, por ejemplo, en donde pues cada uno de ellos está haciendo una situación específica. Esta sería, digámoslo así, la primera parte que estuvimos trabajando, que es muy sencilla. Incluso nosotros sabemos que aquí lo que podríamos hacer sería trabajar una máscara. Ahora lo vamos a hacer un poquito distinto, insisto, porque vamos a recortar el banco con la herramienta pluma, pero esto pues es justamente lo que va a suceder en la siguiente misión. Por ahora, pues quería nada más hacerles este pequeño recuento, esta pequeña revisión de aquellos aspectos básicos para que vayamos implementándolos en las diferentes imágenes y ejercicios que tenemos que realizar. Por ejemplo, aquí, antes de guardar ya el archivo como un máster editable, pues le voy a hacer algunas otras modificaciones para que ya se vaya pareciendo, digámoslo así, al objeto o a la edición final. Quiero también hacerle un recorte, en este caso voy a pensar en que esta imagen pues justamente tiene mucho espacio alrededor. Como les dije yo, lo que necesito es el banco, entonces en una proporción diferente, que es una 4:5 que puedo seleccionar aquí, pues modifico la imagen del banco. Incluso podría utilizar tal vez una proporción cuadrada, tal vez para que esto tuviera mayor versatilidad. Si yo lo quiero meter a una imagen de red social como Instagram, por ejemplo, pues ya tiene el formato, ¿no? En este caso puedo utilizar dejando pues un espacio proporcionado en los 4 lados, digamos, es decir, lo que tiene abajo más o menos lo tiene arriba, ¿no? Yo puedo ir modificando sutilmente, y también lo que tiene del lado izquierdo más o menos, si a ojo, lo tiene del lado derecho, ¿no? Ahorita, insisto, no me interesa tanto porque lo que quiero recortar es el banco, pero sí, con doble clic ya le aplico este recorte, pues sobre todo por guardar el archivo, pues que sea un archivo menos pesado. Entonces tengo que guardar este máster, lo que voy a hacer es guardar como, porque pues quiero modificarlo y sobre todo quiero que guarde las capas. Y me voy a ir a guardar como en la misma carpeta. Ya sabemos qué características utilizar y sobre todo qué tipo de archivo. Formato TIFF con el perfil Adobe y la opción de capa seleccionada. Estoy salvando. Mucha atención con las opciones del TIFF, que no me comprima y que tampoco comprima mucho las capas, que es en la opción RL. ¿Sí? Hay que empezar a guardar, acostumbrarnos a guardar la pirámide de la imagen. Ya después les explicaré para qué es esta situación, pero también reviso que esté activada y con esto puedo dar OK. Una vez que está guardado este archivo, pues yo sé que lo puedo cerrar sin ningún problema y que ya tendré la copia por allí guardada. Ahorita se las mostraré. Aquí cierro y me voy a revisar precisamente que mi archivo esté por acá. Justamente me lo encuentro aquí está cuadrado en TIFF, y justo lo que les decía, la ventaja del TIFF con respecto al PSD es que pues yo puedo revisar la miniatura que hice y lo que tiene, aunque no veo las capas, sé que están allí. Voy a volver a abrir el archivo para que nos lleve a Photoshop y vean que efectivamente toda mi edición se encuentra allí. ¿Sí? Aquí están los valores que modifiqué. En el caso de tono y saturación, al máster no le hice nada, pero si voy al canal rojo, ahí está lo que hice en el canal rojo y ahí está lo que hice en canal amarillo. Y ya sé que con esto pues yo puedo decir que si hay algo que modificar, lo puedo hacer. Como por ejemplo decir, pues este último efecto está bueno, pero quizá hay que rescatar un poquito del rojo. Pues sé que por acá, por ejemplo, le puedo bajar la opacidad. Por decir algo, siempre he recomendado por ahí que bajen a números que guarden cierta proporción. Aquí yo estoy pues restando un cuarto del efecto, es decir, al 75%, y eso me permite tener más control de no moverle aleatoriamente y decir, bueno, pues le quité y ya quedó, ¿no? Es decir, no, le quité un cuarto del efecto y pues con eso fue suficiente para dejar algo del rojo. Puedo modificar este cambio con un simple comando o control S o archivo salvar, porque ya estoy trabajando en el TIFF, que ya tiene pues obviamente la disposición. Aquí veo que ya me guarda, ya no me pregunta cómo, porque ya le dije una vez, y puedo volver a cerrar el archivo. Bueno, esta sería la primera parte, insisto, de tres revisiones que vamos a hacer en esta vía. Entonces, mucha atención con esto para que estemos recordando aquello que estuvimos haciendo de manera básica, digámoslo así, para emprender
el camino hacia este retoque. Muchas gracias por su atención, chicos. Nos vemos en la siguiente emisión.